Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza, aquí en el Talmud. Ya sabe que la palabra Talmud es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra. ¿Sabe cómo? ¿Cómo? Expositivamente. ¿Qué quiere decir expositivamente? Quiere decir que estamos enseñando la Biblia versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizándose en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Y también, permíteme, estamos muy agradecidos con nuestra audiencia que sigue enviando todas sus preguntas bíblicas. En cuanto nosotros recibimos diariamente sus preguntas por texto a través del WhatsApp, el aplicativo de WhatsApp, el chat de WhatsApp, y nosotros estamos respondiendo individualmente a cada una de esas preguntas. Y note bien, permíteme compartir el número con ustedes, que es gratis por toda parte del mundo. El número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Ahí puede enviar su pregunta bíblica por texto y nosotros lo recibimos y respondemos individualmente a cada una de ellas. Y también no sabe que muchas veces nosotros incluimos esas preguntas en el siguiente programa para amplificar la pregunta y la respuesta para el beneficio de nuestra audiencia. Y también para aquellos que están en Cusco, si ustedes no saben, este ministerio de enseñanza es transmitido a través del canal Telenet HD 12.1 en Cusco. Y para el beneficio de nuestra audiencia también tenemos una iglesia local, la Iglesia Cristiana de la Gracia, donde está el pastor Ángel Puente de la Vega. Él está pastoreando la iglesia y él también está enseñando la palabra como expositivamente. Y ellos tienen los cultos a las 9 de la mañana los domingos en la escuela dominical, y luego a las 10:30 es el culto principal donde él está exponiendo la palabra versículo por versículo, y luego los miércoles tienen el estudio bíblico y el culto de oración a las 6 p.m. Todos los cultos comienzan a tiempo. La iglesia está localizada, ¿sabe dónde? En Huanchac, en la esquina de Garcilaso con la parte baja de Huanacapa. Garcilaso y Huanacapa, edificio 305 en Huanacapa. Está en el 5º piso, es un edificio de 6 pisos blanco, pero gracias a Dios hay ascensor, y está en el edificio 305 Huanacapa, y para más información simplemente comuníquese con nosotros, porque los hermanos en la iglesia están con los brazos abiertos para recibirlos, para que tú puedas entrar en el compañerismo de amor juntamente con ellos, y también entrar en el compañerismo de la palabra del Señor. Y para aquellos que están en los Estados Unidos, específicamente nosotros estamos localizados en la ciudad de Aiken, en Carolina del Sur, en el estado de Carolina del Sur, en la ciudad de Aiken, donde tenemos el privilegio de pastorear la iglesia bautista de Town Creek, y la iglesia está localizada en la calle 250 Town Creek Road, y tenemos nuestros cultos a las 8 de la mañana en español y a las 10 de la mañana en inglés. Para más información, simplemente comuníquese con nosotros. Una vez más, el número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias y ahora comenzamos una nueva sección en las Escrituras. Aquí vamos a comenzar con Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, y note bien conmigo, por favor, que en Romanos capítulo 8 entramos en una nueva sección de Escritura, y aquí el tema principal que está dominando este capítulo, este gran capítulo, ¿no? Aparte que es el capítulo singular en el Nuevo Testamento que trata sobre la persona la persona y la obra del Espíritu Santo, pero también aquí está hablando de la liberación y redención. La liberación y redención, el creyente será liberado de la lucha y el sufrimiento por el Espíritu. Ese es el tema principal aquí, y ahora vamos a entrar en la primera parte, hablando sobre el hombre en Cristo. El hombre en Cristo Jesús es liberado de la condenación. Aquí tenemos buenas nuevas. Estamos liberados de las buenas, me escuche bien, de la condenación. Liberado de la condenación, el poder del Espíritu Santo. Note bien. Ahora, aquí este pasaje es un poco largo, y es porque es a propósito, este capítulo se trata así. Y aquí vamos a leer los primeros 17 versículos, que es largo,
Y como es nuestra costumbre, nosotros leemos las dos versiones de la Biblia cristiana y la Biblia católica. ¿Por qué? Porque es importante mantenernos sobre la misma página al mismo tiempo, caminando en la misma dirección con el mismo propósito. Y para que ustedes vean que ambas Biblias dice la misma cosa, ¿no? Eso es importante. Ahora, note bien que aquí, vamos a leer aquí del versículo 1 al 17, y como dije, esto requiere un poco de paciencia de parte de nuestra audiencia, porque son pasajes largos, pero luego lo vamos a entrar en detalle después de eso, pero para que tú veas el cuadro más amplio, y es importante que tú veas eso. Mire bien, comenzando con versículo 1, mira lo que dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando su propio hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Versículo 4. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores no de la carne para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 14. ¿Por qué? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Ahora, eso es un pasaje largo. Pero quiero que lo escuche ahora en la versión católica, ¿no? Y a mí me encanta utilizar las dos versiones porque cubre las dos versiones, cubre los huecos de nuestro entendimiento. La versión cristiana aclara un montón de puntos en su lenguaje, igual la versión católica aclara un montón de puntos en su lenguaje, y es importante para que vean los dos. Pero principalmente la razón por que lo hago es porque yo recibo muchos mensajes y de los dos lados, sean católicos o sean cristianos, donde se pelean y se insultan y dicen un montón de bobadas y estupideces que no tienen sentido. Pues yo no puedo cambiar eso, pero sí lo que les animo a los dos lados: que arrepiéntese, dejan de discutir bobadas. ¿Qué es lo que dice el Señor? El Señor dice: arrepiéntate, venga a mí. A Cristo dice: venga a mí, arrepiéntate. Que el hecho que tú estás en esta iglesia, el otro está en la otra iglesia, yo no voy a entrar en ese paquete, porque ese paquete mira, es un pozo
un hoyo sin salida. Ese es el problema, ¿no? Ahora, escuche bien lo que dice en la versión católica, por favor, y mire lo que dice estos 17 versículos. Otra vez, esto requiere paciencia, pero escuche bien. En la versión cristiana, los primeros 17 versículos de Romanos capítulo 8 dice, por tanto, dice, la vida en el Espíritu ya no pesa, por tanto, condenación algunas sobre los que viven en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu vivificador me ha liberado por medio de Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible para la ley a causa de la debilidad humana, lo realizó Dios enviando a su propio Hijo con una naturaleza semejante a la del pecado. Aún más lo hizo víctima por el pecado y condenó el pecado a través de una naturaleza mortal. ¿Para qué? Para que así los que vivamos, no según nuestros desordenados apetitos, sino según el Espíritu, cumplamos los preceptos de la ley en plenitud. ¿Por qué? Porque los que viven según sus apetitos, a ellos subordinan sus criterios, pero los que viven según el Espíritu tienen criterios propios del Espíritu. Ahora bien, guíese por los criterios de los propios apetitos. Dice, ahora bien, guíese por los criterios de los propios apetitos lleva a la muerte, guiarse por los del Espíritu conduce a la vida y paz. Y es que los criterios que nacen en nuestros desordenados apetitos están enfrentados a Dios, puesto que ni se someten ni a su ley ni pueden someterse. Así pues, los que viven entregados a sus apetitos no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven entregados a tales apetitos, no viven entregados a tales apetitos, sino que viven según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es que no pertenece a Cristo. Ahora bien, si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el Espíritu vive por la fuerza salvadora de Dios. Y si el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos hará revivir sus cuerpos mortales por medio de ese Espíritu suyo que habita en ustedes. Por tanto, hermanos, estamos en deuda, pero no con nuestros apetitos para vivir según ellos, porque si viven según esos apetitos, ciertamente morirán. En cambio, si mediante el Espíritu dan muerte a las obras del cuerpo, vivirán. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues bien, ustedes no han, lo que dice aquí, ustedes no han recibido un espíritu que los haga esclavos, ¿no? Que los hagas esclavos para caer de nuevo en el temor, sino que han recibido un espíritu que los hace adoptivos, que los hace hijos adoptivos y nos permite clamar Abba, es decir, Padre. Ese mismo espíritu se une al nuestro para juntos dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, siempre cuando ahora padezcamos con Él para ser luego glorificados con Él. Tremendo pasaje aquí. Una vez más, permíteme antes de comenzar repetir que es importante escucharlas en las dos versiones porque, como le dije, una versión aclara un montón de puntos conforme al lenguaje que usan y igual también la otra versión hace la misma cosa. Ahora, en esta breve introducción, porque nosotros vamos a dividir este pasaje largo de 17 versículos, lo vamos a dividir en 9 puntos larguísimos y vamos a entrar en los detalles lo más pronto posible. Mira, este es uno de los pasajes más importantes en toda la Escritura. Su tema no puede ser exagerado. El poder del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Si el creyente necesita algo, necesita que el poder del Espíritu de Dios. De manera contundente, las Escrituras detallan punto por punto lo que es el poder del Espíritu Santo. Ahora, tenemos que hablar y tratar este tema conforme a lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Mira, uno de los problemas que nosotros tenemos hoy en día es que mucha gente, cuando ellos escuchan
el Espíritu, escuchan el Espíritu Santo. Mucha gente lo tiene asociado con los extremistas, aquella gente que le gusta ser extremos en las manifestaciones de supuestamente de lo que el Espíritu Santo está haciendo. Cuando la verdad es que muchas veces no es el Espíritu Santo, es ellos mismos mal representando el Espíritu Santo. Y cuando tú tratas ese tema, la gente se asusta y se echan atrás y por eso rechazan la obra del Espíritu Santo. Y lamento que ellos hacen eso, porque mira, no te lleves por los mal usos y mal abusos y mal entendimiento de mucha gente que maltratan la persona del Espíritu Santo y como ellos lo van manifestando. Nosotros debemos de buscar en las Escrituras qué es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, vamos a dividir esto en 9 puntos principales, porque este es un pasaje largo, ¿no? Punto número 1. Ahora bien, puesto que Cristo ha venido. Ahora bien, puesto que Cristo ha venido, eso va a ser versículo 1, primer punto. Punto número 2. El Espíritu da vida. El Espíritu da vida. Eso lo vamos a tratar en versículo 2. Punto número 3. El Espíritu atrae la mente hacia las cosas espirituales. El Espíritu atrae la mente hacia las cosas espirituales. Eso lo vamos a tratar en versículos 5, 6, 7 y 8, ¿no? Y punto número 4. El Espíritu habita dentro del creyente. El Espíritu habita dentro del creyente y eso lo vamos a tratar en detalle en versículo 9. Punto número 5. El Espíritu da vida al Espíritu del creyente. El Espíritu Santo le da vida al Espíritu del creyente. Y eso lo vamos a tratar en versículos 10 y 11. Punto número 6. El Espíritu da el poder de mortificar. El Espíritu da el poder de mortificar, de hacer morir las malas obras en la vida de una persona. Y eso lo vamos a tratar en versículos 12 y 13. Punto número 7. El Espíritu guía al creyente identificándolo como un hijo de Dios. El Espíritu guía al creyente identificándolo como un hijo de Dios. Eso lo vamos a tratar en detalle en versículo 14. Y luego, punto número 8. El Espíritu adopta. El Espíritu adopta. Qué cosa grande, ¿no? El Espíritu adopta, ¿ves? Y note bien, y eso lo vamos a tratar en versículo 15. Y luego, en el punto número 9, el Espíritu da testimonio con nuestro Espíritu. El Espíritu da testimonio con nuestro Espíritu y eso lo vamos a tratar en versículos 16 y 17. Ahora, note bien, ahora vamos a comenzar con el primer punto, por favor. Y aquí veo mi teléfono, ya las preguntas están entrando, ya, porque ya conocen por dónde vamos. Y permite, la primera pregunta es... por favor, repetir el punto número 4. Muy bien. Punto número 4. El Espíritu habita dentro del creyente. El Espíritu habita dentro del creyente y eso está en versículo 9. En versículo 9. Muy bien. Vamos a comenzar y esta pregunta me da risa. ¿Qué pasó con tu labio y veo tus manos? Bueno, mira, yo estoy con un montón de heridas, ¿ok? Y se me reventó el labio también y yo pero, mira, me tuvieron que tratar todo el brazo. Yo camino en las mañanas, ¿no? Cuando es oscuro y frío, me gusta, porque no me gusta el sol, ¿no? Y la cosa es que esta mañana algo sucedió que es raro, que yo no esperaba. Yo estaba caminando y donde yo vivo hay un bosque, ¿no? Y el problema es que están cortando los árboles y están llevando un montón de árboles. Y lo que pasó es que los ciervos, ¿no? Los ciervos, ellos viven dentro del bosque, ¿no? Pero esta mañana, a las 6 de la mañana, yo estoy caminando y escuché un ruido, ¿no? Y ahí yo estoy caminando y me volteo a la derecha y que es un ruido aquí. Y de repente viene una manada de ciervos grandísimos, ¿ve? Y saltaron sobre mí y me atropellaron. Y yo voy y me caigo adentro y ellos me pisotearon y estaban corriendo un montón de ellos, ¿no? Y yo te digo que nunca había visto eso, nunca lo había experimentado. Eso fue lo que pasó, ¿no? Pero yo estoy bien, yo voy a vivir, ¿no? Pero la cosa es que
Bambi me cayó encima, ¿no? Me atropellaron, literalmente me atropellaron y yo nunca esperaba eso. Pero eso fue lo que pasó para contestar su bendita pregunta. Muy bien, vamos a rezar, por favor, vamos a rezar al estudio aquí. En Romanos capítulo 8, aquí el primer punto es la condenación y la liberación. Aquí la condenación y la liberación desde que Cristo ha venido, ha sucedido una cosa muy, pero muy, muy maravillosa. Versículo 1 dice, por consiguiente, Romanos 8, 1 dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En la versión católica dice, ya no pesa por tanto condenación alguna sobre los que viven en Cristo Jesús. ¿Ves? Mira. ¿Cuándo vamos a dejar de discutir cosas que no tienen sentido? Mira, la Biblia dice la misma cosa, las dos Biblias. Mira, que las personas que creen en Cristo, no son condenadas. Y cuando yo digo las personas que creen en Cristo, nosotros no estamos hablando de tener un asentimiento mental. No es tener un acuerdo intelectual que, oh sí, yo creo que Cristo existe y nada más. No, y sí, yo creo que Cristo es el Hijo de Dios y nada más. El creer en Cristo es un concepto bíblico, una doctrina de la Biblia que enseña, mire, escuche bien, el creer es creer no en la idea de Cristo, no es creer en la noción de Cristo, no es creer en la imagen de Cristo, es creer en la persona de Cristo. Ahí está la gran diferencia. Las personas que creen en Cristo no son condenadas. Ahora, la palabra creen o creer, depende de qué versión de la Biblia tú estás leyendo, es en griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento y ahora está traducido en español para nosotros. Ahora la palabra aquí es pesteuo en griego. Ahora, es una palabra bien rara en griego, pero lo que quiere decir, literalmente, lo que la palabra es que griego es un idioma que pinta cuadros, pinta imágenes, ¿no? Una o 12 palabras pinta un cuadro completo, ¿no? Y aquí, ¿cómo digo? Aquí lo que está pintando es esto. Y lo que está diciendo es esto. Que uno es entregar su bien. Mira, cuando yo creo en Cristo, es entregar mi bien espiritual, mi bienestar espiritual en la persona de Cristo. No es que yo creo en Cristo intelectualmente, es que yo me someto debajo de la autoridad completa de la persona de Cristo. Eso es lo que está significando. Por esa razón, él dice aquí en versículo 1, capítulo 8, en la versión católica dice, ya no pesa, por tanto, condenación alguna sobre los que viven en Cristo. Ahora, creer es vivir en Cristo y la traducción católica es más precisa todavía, ¿no? Ahora, dice que no hay ninguna condenación, ¿no? Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo. Ahora, ninguna condenación es una frase en griego que significa, escuche bien, así lo dice, significa que el creyente no está predestinado. Significa que el creyente no está predestinado y condenado, sino que está liberado del castigo y la condenación del pecado. No es juzgado como un pecador, sino que es liberado de la condenación, de la muerte y del infierno, y no se le juzga injusto, sino que se le tiene por justo. Eso es lo que significa no hay condenación. Ahora, pregunta, ¿tú no quieres eso? ¿Tú no quieres eso? ¿En serio? ¿En serio? Tenga mucho cuidado cómo tú vas a responder. El asunto es, mira, tu problema no está con Eddie Alfonso. Tu problema está con el Señor, no conmigo. En pocas palabras, la persona que está en Cristo está a salvo y segura de la condenación ahora y para siempre.
no será juzgado como un pecador, él no enfrentará la condenación. Él es más, como digo, él es más allá. Él es más allá de toda condenación. Nunca será condenado por pecado, nunca se separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, regrese conmigo en Juan capítulo 3. Guarda su lugar aquí en Romanos capítulo 8. Vamos a Juan capítulo 3. Mira bien, en Juan capítulo 3. Y se lo quiero mostrar en la versión católica especialmente. En Juan capítulo 3. Mira lo que dice el versículo 16. En la Biblia cristiana dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En la versión católica lo dice así, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que tenga vida eterna, mira, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Mira, las dos Biblias se está predicando ¿qué? El Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, en Romanos capítulo 8, vamos a regresar ahí. Quiero que vea a mí, en Romanos capítulo 8, y note lo que dice en versículo 33, por favor. En Romanos capítulo 8, versículo 33, vamos a 33, 34, 35, 36, por favor. Del versículo 33 hasta 36, nota que dice la palabra, en la versión cristiana primeramente dice esto. No, ¿sabe qué? Vamos a leerlo hasta el fin, hasta el versículo 39. Del versículo 33 hasta 39. Vamos a leerlo así, mira. Dice en la versión cristiana, ¿quién acusará a los escogidos, aquellos que creen en Jesús, ¿no? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió y sí, más bien, y más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es que te condena? Ningún hombre tiene esa autoridad. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte, todo el día somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni por lo venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor Jesús nuestro. Ahora, en la versión católica lo dice de esta forma, dice así, comenzando con versículo 33, dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios si Dios, Él es el que salva? ¿Quién? ¿Quién será el que condene? Si Cristo Jesús ha muerto, más aún ha resucitado y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Ya lo dice el Espíritu. Por tu causa estamos expuestos a la muerte cada día, nos consideran como ovejas destinadas a matadero. Pero Dios que nos ama, hará que salgamos victoriosos de todas estas pruebas. ¿Por qué? Porque estoy seguro de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni otras fuerzas sobrenaturales, ni lo presente, ni lo futuro, ni poderes de cualquier clase, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestando en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y mira, Señor nuestro. Qué tremendas verdades. Por eso yo te digo que Romanos capítulo 8 es un capítulo, pero súper capítulo. Este capítulo nos dice, ya no estamos condenados, estamos libres para entrar en el reino de Dios. Pero recuerde
el creyente debe ser juzgado por su fidelidad a Cristo. Recuerde que el creyente debe ser juzgado por su fidelidad a Cristo. Y aquí es donde muchos que me dicen que son creyentes van a enfrentar unas tremendas realidades, porque no son fieles. No son fieles con el Señor. El asunto no es ser fiel conmigo, es ser fiel con el Señor. Mira, será juzgado por lo responsable que es, por lo bien que usa sus dones espirituales para Cristo, por la diligencia con la que sirve a Cristo en la obra de Dios. El juicio del creyente tendrá lugar en el gran tribunal de Cristo. So, tú tienes que entender que dice, bueno, yo ya no estoy robando, y no estoy matando, no estoy violando, no estoy esto, y no estoy con lo otro, pero tampoco le estás sirviendo al Señor. Tampoco eres fiel con el Señor. Tampoco eres fiel con su iglesia. Varón, escuche bien. Mujer, varona, ambos tú tienes problema con el Señor. No es conmigo otra vez. Es con el Señor. Y la gente quiere ser fiel hasta el punto que le conviene solamente. Estaba el otro día hablando con un buen amigo, pastor mío, que nos conocemos ya añales, hemos viajado juntos por otra parte del mundo. Y él me dijo, me voy a reunir con la iglesia y le voy a decir a ellos, no escuche bien, esto fue lo que dijo, yo me quedé, wow, ¿qué dijiste? Y le dije, repite eso otra vez. Y él dijo, mira, yo le voy a decir, a la gente, no te atreves a decir que eres miembro de esta iglesia. Ok. A ver, él dijo, imagínese que tú tienes un trabajo y ese trabajo demanda su asistencia de 6 días a la semana a trabajar y vos apareces solamente 2 veces a la semana. Tú puedes decir que tú estás en el trabajo, pero tú esperas todos los beneficios de los 6 días. El dinero, ¿no? El pago. Y luego él le dijo a la iglesia, mira, tenemos culto el domingo en la mañana, tenemos culto el domingo en la noche y tenemos culto los miércoles en la noche. Y la mayor parte de ustedes aparecen solamente una vez y es el domingo en la mañana. ¿Dónde se esconden? ¿Dónde desaparecen el domingo en la noche y el miércoles? ¿Quién sabe? Pero no te atreves a decirle a la gente que eres miembro de esta iglesia porque ya no es miembro. Usted es un visitante. Eres un visitante. Tú visitas cuando te conviene, porque no hay ningún compromiso con esta iglesia. Porque tú no... Ahora, y tú tienes que entender que el creyente tiene que traer sus dones espirituales para que pueda servir dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la membresía de la iglesia, para ayudarnos mutuamente, apoyarnos mutuamente todo el tiempo. Y ese hombre se puso los pantalones y se la cantó en la cara de ellos. Y ellos estaban asustados. Él dijo, más bien le voy a quitar el nombre de la membresía de la iglesia, porque ustedes no son miembros, ustedes son visitantes. Porque tú crees que porque ya no está condenado por tu pecado, pero sabe que tú vas a ser juzgado por Dios, por los dones y por lo que tú haces en su obra. Eso sí vas. O sea, tú tienes un problema. No conmigo, es con él. Mira. La segunda cosa que yo creo que usted note ahora, el punto más, como digo, es el punto más crucial. Solo el creyente que está en Cristo Jesús no será condenado. Todos los no creyentes que no son creyentes enfrentarán la condenación por el pecado. Un creyente verdadero, un creyente genuino, ¿no? Es una persona que no anda conforme a la carne, sino conforme al espíritu.
Ahora, fíjate en lo que significa estar en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Estar en Cristo Jesús. Vamos a rezar al versículo 1. Romanos capítulo 8. Dice, por consiguiente, aquí dice, no hay condenación para los que están, para los que creen. Dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En la versión católica dice así, él dice que a pesar, dice, ya no pesa, por tanto, condenación alguna sobre los que viven en Cristo Jesús. Ahora, cuando cuando hablamos del verdadero creyente, estamos hablando de la posición que el creyente tiene en Cristo, la posición que la persona tiene en Cristo. Ahora, ¿qué significan las palabras en Cristo, entre comillas? ¿Qué significan las palabras en Cristo? ¿Qué significa para que una persona, pueda estar en Cristo? Bueno, yo creo que esas preguntas, ¿no? Y si no sabe que es parte de nuestra audiencia, por eso nosotros tenemos ese intercambio mucho con nuestra audiencia. Estamos muy, una vez más, yo expreso mi gratitud todo el tiempo porque la audiencia es el que, me recuerdo en el principio cuando habíamos comenzado, la gente me decía, nadie está interesado en esas cosas. Ok, vamos a probar, no pierdo nada. Y resulta que tenemos ahora miles de personas que envían sus preguntas y se comunican con nosotros a través del WhatsApp, ¿no? Y se comunican con este ministerio todo el tiempo. Si yo me llevo por lo que dice la opinión de la gente, nunca haría nada. Pero mire bien. ¿Qué significa estar en Cristo? Bueno, la primera cosa que en los términos más simples, estar en Cristo significa que la fe de una persona en Cristo la coloca en Cristo. Posicionalmente. La persona está colocada en todo lo que Cristo es. Cristo vivió y murió y resucitó por lo que estar en Cristo significa que una persona vive, muere y resucita en Cristo. En Cristo. Eso es importante captar. Mira, Cristo es Cristo es el representante, ¿no? Él es el representante de la persona delante de Dios. Él es él es su agente, ¿no? Él es su sustituto, él es su mediador, ¿no? En la vida, la muerte y la resurrección. Él es el que nos representa a nosotros. Nosotros estamos en Cristo. Ahora, la persona que cree en Jesucristo es identificada con Cristo, contada y considerada como en Cristo, contada y acreditada como en Cristo. Explicado con un poco más, explicado con un poco más de detalle. Cuando una persona cree en Cristo, Dios coloca y posiciona. Dios coloca y posiciona al creyente en Cristo. Mira, cuando el Padre ve al Hijo de Dios, Él te ve a ti, si eres un creyente verdadero, en Cristo. Él te ve a ti en Cristo, no a las olas. Él te ve a ti en Cristo, ¿no? La fe del creyente en realidad hace que Dios identifique al creyente con Cristo, que cuente al creyente. O sea, así que Dios te ve ahora. Ahora, como habiendo vivido en Cristo. Cuando Cristo vivió en la tierra, por lo tanto, el creyente es contado sin pecado y justo, porque Cristo era sin pecado justo. Así, ahora es así que Dios te ve a ti. Como habiendo muerto en Cristo, por lo tanto, el creyente nunca tiene que morir.
el castigo y la condenación de sus pecados ya están pagados en la muerte de Cristo. Por esa razón él dijo en Juan capítulo 3 versículo 16, por tanto, él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, como habiendo sido resucitado en Cristo, por lo tanto el creyente ha resucitado a la nueva vida de Cristo. Por esa razón, que esta es la parte que le cuesta a mucha gente entender. Aquí estamos físicamente. Aquí estamos físicamente enfrente de uno y del otro. Aquí estamos. Pero en nuestra posición en Cristo ya estamos en el cielo. Lo que espera es que tú y yo tenemos que morir y nuestra alma va directamente, después de la muerte física, nosotros vamos directamente. Pero ya estamos en Él. Esta es la idea de lo que está hablando, es estar en Cristo, ¿no? Así como Cristo tuvo una nueva vida después de su resurrección, así también el creyente recibe la nueva vida de Cristo cuando cree en Cristo. La segunda cosa que tenemos que entender es que estar en Cristo significa que un creyente camina y vive en Cristo día tras día tras día, ¿no? Un verdadero creyente vive, se mueve y tiene su ser en Cristo. Él está en unión con Cristo. Creer de verdad es caminar y caminar de verdad es creer. Ahora, a ver si lo pongo de otra manera. El verdadero creyente, ¿no?, pone su vida, pone sus pecados pasados, ¿no?, pone su comportamiento presente, todo lo que es en Cristo. Eso es lo que él está haciendo. Confía su bienestar y destino presentes, todo lo que es o será siempre, en las manos de Cristo. Ahora, una persona que verdaderamente pone su vida en Cristo y confía todo lo que es en Cristo es una persona quien verdaderamente cree, que vive y camina en Cristo. Ahora, vive y caminar en Cristo significa que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una vez más, regrese conmigo en Romanos capítulo 8, versículo 1. Y en Romanos capítulo 8, versículo 1 dice así: por consiguiente, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Romanos capítulo 8, versículo 4, baja este versículo 4, dice: para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En la versión católica lo dice, en versículo 4 dice así: dice, para que así los que vivimos no según nuestros desordenados apetitos, sino según el Espíritu, cumplamos los preceptos de la ley en plenitud. En el libro de Tito, capítulo 2, abre sus Biblias, por favor, en Tito, capítulo 2, vamos al libro de Tito, por favor. Vamos al libro de Tito. Mira lo que dice en capítulo 2, en versículo 12. En Tito capítulo 2, versículo 12, dice, enseñando, primeramente en la versión cristiana dice, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos naturales o los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. En la versión católica dice así, en Tito capítulo 2, versículo 12, él dice, ella nos enseña a renunciar a la vida sin religión y a los deseos del mundo, para que vivamos en el tiempo presente con moderación, justicia y religiosidad. Lo que significa aquí es esto. Significa que déjame decirlo así. Significa que llevamos, primeramente, significa que renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos sobria, justa y piadosamente en este siglo. Significa que llevamos fruto del Espíritu, ¿no?, en nuestras vidas, fruto del Espíritu.
déme darte un ejemplo. Abre su Biblia en Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5, mira lo que dice en versículo 22 y 23, por favor. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Note bien. Capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice, en la versión cristiana dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fidelidad, es mansedumbre, es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, en la versión católica lo dice de esta forma, en versículo 22-23, dice, en cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. Ante esto no hay ley que valga. Cuando uno es un verdadero creyente, todos esos elementos del fruto del Espíritu Santo, fruto singular, ¿no? Todos esos elementos, ¿ve?, es evidente en la vida de un creyente. Y se va desarrollando y va madurando en la vida de un creyente. Esto es importante. ¿Y por qué? Porque ya no estás condenado. Ya no estás condenado. Caminas en el Señor. Caminas en el Señor. Esto es importante. Tú caminas ahora en el Señor, en la gloria del Señor. Mira ahora. Ahora, como los miembros del cuerpo, y esto es importante, como los miembros del cuerpo están, vamos a decirlo así, como los miembros del cuerpo están conectados y unidos entre sí. Ahora, lo que quiero decir aquí es esto, que todos los creyentes en toda parte del mundo, esto no importa, que usted te encuentra en Perú y el otro se encuentra en Argentina, el otro se encuentra en Chile, el otro se encuentra en Brasil, el otro se encuentra en Honduras, el otro se encuentra en Guatemala, el otro se encuentra en El Salvador, el otro se encuentra en Nicaragua, ¿no me entiende? El otro se encuentra en México, el otro se encuentra en los Estados Unidos, el otro se encuentra en la África, el otro se encuentra en la Asia, el otro se encuentra en Europa, por donde quiera que usted, ¿eh? Todos nosotros, los verdaderos creyentes por toda parte del mundo, somos una sola familia de creyentes. Cierto que tenemos distintos idiomas y culturas, etcétera, etcétera, pero somos un solo cuerpo y estamos unidos entre nosotros por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, permíteme ahora, en estos breves momentos que tenemos juntos, abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, por favor. Y ahora tengo otro pasaje largo, pero es importante. Mira lo que dice de nosotros conectados uno con el otro. En 1 Corintios capítulo 12, del versículo 12 hasta 27. Te dije que es un pasaje largo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 hasta 27. Escuche bien, dice, en la versión cristiana dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues, por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Por qué? Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, y no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Versículo 20. Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puedes decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies.
no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, y de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, más así formó Dios al cuerpo dando mayor honra a la parte que carecía de ella. Y a fin de que en el cuerpo no hay división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Todos nosotros nos necesitamos unos a los otros.